Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Una misión del Fondo Monetario Internacional mantendrá una agenda de trabajo con el Ministerio de Finanzas para discutir las perspectivas y políticas económicas del país. En el encuentro también se abordarán los avances de Ecuador en la implementación del programa económico adquirido con el organismo multilateral. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con el economista Fausto Ortiz, experto económico. La visita del Fondo Monetario a Ecuador, ¿se han cumplido algunas de las metas? ¿Cuál es la situación económica que será expuesta ante la misión del Fondo Monetario? Estamos ya en contacto. Economista Ortiz, gracias por estar con nosotros. Le vemos a media luz, parece que ya se le fue ya le llegó el corte. Sí, ¿cómo estás, Fausto? Buenos días, saludos cordiales. Buenas noches, saludos cordiales a usted, a toda la audiencia. Estaba programado el corte a las 8 de la mañana, no hubo problemas en todo el día y ahorita cortaron antes de cualquier hora, pero ahí estamos. Por ahí estamos. Bueno, lo bueno es que le escuchamos perfectamente y estamos conectados de este momento. Economista Ortiz, se ha reportado la visita del Fondo Monetario Internacional a Ecuador. ¿Qué tan determinante puede ser esta visita ya en cuanto a la economía de nuestro país, las perspectivas y también eventualmente los desembolsos que puedan venir? Sí, el Fondo Monetario al inicio del año había estimado un crecimiento económico del 0.1% para el país y ahora la semana pasada en las reuniones en Washington determinó que era 0.3%, unificando criterio con el Banco Mundial que arrancó en 0.7% y también dejó el crecimiento económico del 2024 en 0.3%. Y es importante la presencia del fondo en el campo del financiamiento externo ecuatoriano, sobre todo porque al final del año hay un desembolso pendiente y también hay otro desembolso el año 2025 por más de $1.200 millones, que es el mismo valor que tenemos que pagarle al Fondo Monetario en el 2025. Es decir, es importante contar con esos recursos para poder atender esos pagos y si no, habría alguna dificultad para poder pagar esas deudas con el Fondo Monetario y lo mismo con los recursos que tienen que darle los otros multilaterales. Esto podría ser interpretado como una suerte de examen ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional, pero el Ecuador está cumpliendo con las metas, incluso en este contexto de una crisis energética que comienza a complicarnos las cosas. Sí, las metas de arranque estaban bastante sencillas. El gobierno arranca también con un IVA del 15%, que no estaba dentro del programa, pero lo logró antes. Logró lo mismo también con el tema del incremento de la gasolina extra, en donde el subsidio ya está bastante menor. La expectativa del precio del crudo para el siguiente año es un poco más baja que para cerca de 10% más bajo es la expectativa del crudo para el 2025. Queda pendiente todavía mucho el campo en el tema de la focalización del subsidio del diésel, que también debería darse en el 2025 o 2026 para tratar de bajar más dependiendo del momento, $1.500 millones de subsidios en el diésel. Y una serie de otros elementos que tienen que ver con ponerse al día con el Seguro Social, llegar a acuerdos y entendimientos de precios y valores pendientes de pago con estas instituciones. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir, digamos, ya en esta última etapa de este año? Y me refiero concretamente a lo que hemos hablado, el cumplimiento de las metas, porque podría complicarse aún más, dada la situación energética, por un lado, evidentemente, y la situación económica en general. También para la gente se le complica. Y a esto sumado lo que ya veníamos soportando del incremento del IVA, ¿no puede esto complicar ya al final del año? Yo no creo que haya complicación en el cumplimiento de las metas. Si uno dice, mira, hubo problemas con los apagones, el gobierno ha tenido que gastar más plata en el tema de la electricidad, las energías, la barcaza, el diésel que hay que importar, y eso incrementa un poco el déficit fiscal. Yo no creo que eso pueda afectar o incidir negativamente en los recursos que están pendientes de recibir dentro del programa del Fondo Monetario y algún otro crédito más que el gobierno pueda estar pensando en tomar con el gobierno. Sería, por ejemplo, difícil de decir al Fondo Monetario, estamos dentro del programa, pero voy a bajar el IVA del 15% actual al 13%.
Eso yo creo que es necesario, puede ayudar a la economía, pero eso sí iría en contravía de lo que el gobierno ha planteado con el Fondo Monetario, y si quisiera el gobierno adelantar algo en eso, por ejemplo, en esta última semana de octubre, para que tenga vigencia en noviembre y diciembre, para dar algún tipo de alivio a la población, lo podría hacer si lo conversa adecuadamente con el Fondo Monetario. Sin embargo, tengo bajas expectativas que el gobierno opte por una ruta en esa línea. Siendo así, el Fondo Monetario podría proponer eventualmente ajustes a los compromisos. Sí, sí, yo creo que es posible diferir un poco, atrasar un poco los compromisos que el gobierno pudiera estar con dificultades de llegar en ciertos tiempos. Y yo no creo que sea tan difícil para un gobierno que está interesado en mantener la relación con el Fondo Monetario e incumplir los acuerdos. Aquí la dificultad está que estamos frente a un cambio de gobierno en donde el año siguiente, allá por el mes de mayo, estaremos con un presidente nuevo o la reelección del actual. Entonces, ahí es el elemento crucial de saber si fuera un presidente distinto, si va a estar interesado en mantener dentro del acuerdo con el Fondo Monetario, que creo que debería ser, independientemente cualquiera sea el presidente en funciones, debería ser un norte, porque hace falta plata para el déficit fiscal que tiene que ir cayendo, y hace falta plata para las amortizaciones de deuda del Fondo Monetario y los otros multilaterales fundamentales. Y a propósito de la falta de recursos, fuera de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, fuera de estos compromisos que están asumidos de algunas de las metas que se habrán cumplido seguramente, pero ¿qué tan desafiante es el manejo económico o será el manejo económico para las nuevas autoridades? Cualquiera que fuera el nuevo presidente, hay un desafío gigante respecto del pago de deudas, incluso con la falta de ingresos. Por ejemplo, ya deberíamos restar los ingresos del ITT y se viene quizá un desafío mayor en cuanto a la economía. Sí, los ingresos fijos que se pierde son cerca de 1.400 millones de dólares en impuestos que eran en un solo año, ¿no? Que no son constantes, no son permanentes. Por ejemplo, la remisión tributaria fueron cerca de 600 millones de dólares que se recaudaron en este 2024 por remisión, que no se repite. La contribución especial para la seguridad a los bancos y las empresas son otros 500 millones de dólares que tampoco se repiten. Por ahí hay un valor de 250 millones de IVA que devuelve Petroecuador, que no es un tema recurrente. Esos son 1.400 millones que no van a ocurrir. Y ahí corre el riesgo la economía de que el gobierno diga, mira, la verdad que este impuesto temporal hay que repetirlo. Y entonces ese impuesto temporal se termina convirtiendo en un impuesto permanente que lo haces cada cierto tiempo. En la parte petrolera, el petróleo ha perdido muchísimo peso frente a lo que es el presupuesto del Estado. En el pasado quizás financiaba casi que a la par con los impuestos. Hace algún tiempo era la mitad de lo que recaudaban los impuestos, y hoy día en el 2024 quizás en impuestos recaudemos 17.000 millones de dólares, pero en petróleo el fisco apenas le puedan entrar unos 1.700 millones, es decir, 10 veces menos es petróleo que impuestos, y el impacto que pueda tener la disminución mínima, gradual o como fuera que se vaya plantear del tema del bloque 43 del ITT, no es un asunto tan duro para las cuentas fiscales como así lo podría ser para el sector externo, que basa mucho de los dólares para poder importar en el sector de petrolero de esa exportación y ese balance positivo petrolero, que en este 2024 la verdad que pasa desapercibido, porque hasta agosto tenemos 2.500 millones de dólares balanza comercial positiva petrolera y otros 2.000 millones en la no petrolera. O sea, no hemos tenido en la historia una situación de esta magnitud. Consecuencia, algo de la mejora del precio del cacao, que ha tenido un precio extraordinario, y también de la gran restricción de las importaciones, porque estamos en medio de una recesión que fue mucho más fuerte de lo que hubiéramos pensado al inicio del año. ¿Podría aumentarse la recesión para 2025? Es difícil, porque usualmente después de un año recesivo viene un año de rebote. Entonces ese año de rebote sería el 2025. Todas las estimaciones, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el mismo Banco Central, el Banco de América, todas las estimaciones te dicen lo mismo. Caerás y rebotarás. De alguna forma, eso es lo que uno debería esperar, porque este año, el último trimestre va a ser
el golpeado, pero luego empezará algo de rebote, salvo que tengamos sorpresa y que estos apagones nos acompañen mucho más tiempo, pero esperamos que esto vaya terminando en este 2024. Y habrá que dirigir también una cantidad importante de recursos para la inversión en el sector energético, tomando en cuenta ya lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en este momento. Sin duda, también para la obra pública, también para salud y educación, que en el presupuesto 2025 van a tener un peso enorme. Ya en el 2024 eran 2.500 millones de dólares de recursos a salud y educación, que en el pasado no se habían gastado a pesar de que estaban presupuestados. Y para el 2025 se tendrá que presupuestar cerca de 3.500 millones de dólares que no se van a ejecutar, porque no han estado ejecutando hace algún tiempo los recursos incrementales para salud y educación. Y esos valores que no se ejecutarán en el 2025 podrían representar cerca del 70 o el 80% del tamaño del déficit fiscal. Es decir, estamos de alguna forma con un presupuesto que nos exige gastar, pero al no tener recursos y ganas de gastarlo, no estamos trasladando a salud y educación, y de alguna forma son corresponsables de lo que está pasando hoy día con gente sin educación, que deja la escuela, con gente sin salud, sin esperanza, que quizás está enfrentando alternativas que en otras circunstancias no las hubiera deseado escoger. Economista Ortiz, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Interesante visión sobre lo que ocurre respecto de la economía en nuestro país. Nuevamente gracias. A usted, Fausto, saludos cordiales. El economista Fausto Ortiz, experto económico, hablando sobre la visita del Fondo Monetario Internacional a nuestro país. Se han cumplido algunas de las metas y cuál es la situación económica, que podría haber una recuperación, un efecto rebote, como ha dicho, para el 2025, a propósito también de la recesión por la que estamos atravesando en nuestro país. La crisis, sin embargo, ha pasado factura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando